tal? En la sesión del día de hoy vamos a abordar lo que es cómo calcular áreas y perímetros de las figuras geométricas. Si bien es cierto que este tema lo has visto desde que estás en primaria, es conveniente recordarlo porque más adelante lo podemos utilizar. Realmente no nos vamos a enfocar en calcular áreas y perímetros de figuras como recuerdas que lo hiciste durante la primaria y quizás parte de la secundaria, sino que vamos a ver problemas de aplicación que van a involucrar estas fórmulas, tal como es el caso de diferencias entre áreas, áreas sombreadas, áreas comprendidas entre dos figuras intersectadas y más o menos por ese sentido vamos a ir manejando. Bueno, pero lo primero que vamos a hacer nosotros es recordar cuál es la diferencia entre un perímetro y un área. Como puedes ver, atrás de mí en el pintarrón tengo diferentes figuras, algunas, no son todas, en las cuales se está detallando cada una de estas figuras en color rojo a los perímetros y en color verde a las áreas. Te los permito ver. En este caso tú vas a poder ver que tenemos desde un trapecio, un triángulo, un cuadrado, una circunferencia o círculo, un pentágono, un rectángulo y un rombo. Como puedes notar, cada una de las figuras tiene su respectiva fórmula para calcular el perímetro y para calcular el área. Con más detalle dentro de un momento te voy a desplegar todo el formulario y dentro de lo que son el detalle del video te voy a dejar un formulario para que lo puedas descargar y lo puedas imprimir o pasar a tu libreta si es que sí lo requieres. Lo primero que debemos hacer nosotros es saber diferenciar entre el perímetro y el área. En este caso, en las figuras que yo tengo en mis espaldas, en color rojo están todos los perímetros. En este caso, el perímetro lo podemos definir de manera práctica como el borde, la orilla, la línea del contorno, la arista, el filo de la figura. Si tú te fijas, en cada una de las figuras está de esa manera. Ahora bien, todo lo que aparece en verde se le llama superficie. Dentro de cada figura coloreada en verde estamos destacando el área. Esta área siempre va a ser lo que está delimitado por el perímetro, lo que está dentro. En este caso podemos definirlo de manera práctica en tu casa. Nosotros definimos al perímetro como el borde que está delimitado por cada una de las bardas y el área es donde tú habitas. Básicamente esa sería una definición práctica de área y perímetro. Te puedes dar cuenta que acabo de escribir lo que son las fórmulas de perímetro y área y más o menos qué es lo que quiere decir cada uno de los símbolos. Es necesario mencionar que quizás durante la primaria o durante la secundaria, caso de la fórmula del rectángulo y del cuadrado, vimos las siguientes diferencias. Aquí dice base por altura. En ocasiones puede ser que lo recuerdes como B por H o base por altura, pero descrito con H. Cuando aparece la H, caso de base por altura, lo que hacemos nosotros es que estamos adoptando un vocablo en inglés. Este vocablo en inglés significa height, que es altura. Básicamente lo que estamos utilizando es una fórmula que está en inglés, pero la funcionalidad es la misma. Debemos identificar con base en el archivo que te anexo, como te lo comenté hace rato, detallar dónde está la base, dónde está la altura, quién es la apotema, para que puedas aplicar correctamente cada una de las fórmulas. Antes de comenzar debemos tener en cuenta que todas las figuras que vamos a revisar son polígonos. Iniciaremos por los triángulos. Sin importar que el triángulo sea equilátero, isósceles o escaleno, deberemos tener en cuenta que las fórmulas aplican por igual. Para calcular el área de cualquier triángulo deberemos multiplicar la longitud de la base por la longitud de la altura y dividirla entre 2. Como puedes apreciar en las imágenes, ahí viene descrito dónde se ubica la base y cómo determinar la altura en cada uno de los casos. En el caso del perímetro, bastará con solamente conocer las longitudes de los lados del triángulo y sumarlos. Comenzaremos por revisar los cuadriláteros. Dentro de los cuadriláteros encontraremos a los paralelogramos, que son aquellos cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos y sus ángulos opuestos iguales. El cuadrado y el rectángulo son las figuras con las cuales ya estamos familiarizadas, así que comenzaremos a analizar el rombo. A diferencia del cuadrado y del rectángulo,
nosotros aquí no tenemos en la fórmula a la base y a la altura. En su lugar tenemos a la diagonal mayor y a la diagonal menor. Las diagonales se obtienen cuando nosotros trazamos una línea que va de un vértice a otro sin que ésta forme parte de los lados de la figura. Si cumplimos esa regla, nosotros vamos a observar que se forman dos líneas que atraviesan simétricamente al rombo, una más larga que la otra. La línea más larga corresponde a la diagonal mayor y la menos larga corresponde a la diagonal menor. Una vez que nosotros las hemos determinado, las multiplicaremos y el producto lo dividiremos entre 2. Para obtener el perímetro de cualquiera de los cuadriláteros bastará con que nosotros conozcamos las longitudes de los lados y simple y sencillamente las sumemos. A continuación revisaremos los trapecios. Son cuadriláteros que tienen dos de sus lados paralelos y dichos lados paralelos no miden lo mismo. Dentro de los cuadriláteros, que son trapecios, encontraremos tres tipos: los isósceles, que tienen dos lados paralelos y dos oblicuos; los escalenos, en donde sus lados y ángulos son diferentes entre sí, pero dos de sus lados son paralelos; y el rectángulo, donde tiene dos lados paralelos y tiene dos ángulos rectos. Es necesario mencionar que para estos tres tipos de trapecios se aplica la misma fórmula para calcular el área y el perímetro. Aquí lo que debemos nosotros ubicar es que las diferentes figuras tienen una base mayor y una base menor. En este caso, la base mayor y la base menor hacen referencia a los lados que son paralelos entre sí. Y la altura, que en este caso en cada una de las figuras se observa cómo identificar la altura. Para el cálculo del perímetro, al igual que con las figuras anteriores, bastará con conocer las longitudes de los lados, sumarlas y de esa manera obtendremos el valor del perímetro. Para concluir la clasificación de los cuadriláteros, tenemos al trapezoide. El trapezoide es un caso especial, ya que en este caso la figura no tiene ninguno de sus lados paralelos entre sí. Todos sus ángulos son diferentes y todas las longitudes de sus lados son diferentes. Aquí no tenemos una fórmula definida o estandarizada para calcular el área, por lo que tendremos que recurrir al artilugio de dividir el trapezoide en al menos dos triángulos menores, con lo cual deberemos determinar el área de cada uno de los triángulos por separado y sumarlos para poder obtener el área total del trapezoide. En el caso del perímetro, deberemos conocer nosotros las longitudes de los lados y sumarlos. De esta manera, nosotros calcularemos el perímetro. A partir de este momento comenzaremos a revisar los polígonos que tienen 5 lados o más. La fórmula del área y del perímetro son las mismas a partir de este momento para cualquier polígono. Deberemos de reconocer cómo calcular el perímetro y cómo calcular el apotema, que está representado por la A minúscula. En el caso del perímetro, nosotros podremos calcularlo de dos maneras. La primera, simple y sencillamente sumando las longitudes de cada uno de los lados o multiplicando la longitud de uno de los lados por el número de lados. Aquí debemos de tener a consideración que las fórmulas que tenemos aquí solamente son útiles para los polígonos regulares, es decir, para aquellos polígonos en donde todos sus lados tienen la misma medida. En el caso del apotema, es la altura que se obtiene a partir del triángulo interno que se forma del centro del polígono y que toma como base la longitud de alguno de los lados de la figura. Como logramos observarlo, tenemos un hexágono de mayor tamaño donde se está construyendo un triángulo en color azul, donde está tomando en cada uno de los vértices la longitud del lado del hexágono y el centro del polígono. En la primaria se nos daba la longitud del apotema y la longitud de los lados, y por alguna razón a partir de este momento no se nos diera alguno de los valores, tendremos que recurrir a conocimientos como la aplicación del teorema de Pitágoras o la aplicación de funciones trigonométricas para poder obtener el apotema. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con lo que nos interesa, que es calcular áreas. Para este ejemplo voy a iniciar con quizás uno de los más sencillos, uno de los que más se abordan a nivel de secundaria y que se siguen aplicando en prepa, pero que en ocasiones se nos barren.
Como ves, ya tenemos visualizado ahí el problema que dice calcula el área sombreada de la figura que está ahí. En este caso logramos ver esa figura y me dice que la figura tiene 2 centímetros en longitud de lado. Lo primero que yo tengo que saber es que en esta figura el problema me está indicando de manera implícita que es un cuadrado, ya que el darme solamente un acotamiento de esta medida indica que los otros lados deben de ser iguales. Logramos apreciar también a simple vista que lo que está dentro del cuadrado es un círculo o una circunferencia. En este caso, como son áreas, vamos a abordar el concepto de círculo. Bueno, como ya identificamos nosotros qué figuras están interviniendo en el problema, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar las fórmulas que vamos a necesitar. En este caso, vamos a ocupar dos. Área, que es igual a L al cuadrado, que en este caso es para calcular el área del cuadrado. La vamos a poner aquí, área cuadrado. Y área es igual a pi por radio al cuadrado, que es la fórmula para calcular el área del círculo. Es necesario destacar que para este tipo de problemas, aunque sería muy bueno hacerlo por medio de cálculo mental, pues no nos quedaría nada mal una calculadora. De hecho, vas a ver que la voy a utilizar. Así que siéntate libre de sacar ya sea la calculadora científica o la sumadora que tienes por ahí o incluso la calculadora de tu teléfono. Bueno, lo primero que nosotros nos tenemos que imaginar es que en este ejemplo yo tengo un cuadrado por separado y tengo un círculo. Si yo calculo todo el área del cuadrado, pues sería todo lo que estoy sombreando en verde. Y lo que estoy haciendo es únicamente colocando el círculo y encimándolo sobre el área del cuadrado, lo cual me deja algo semejante como esto. Para poder calcular el área, entonces deberé yo de calcular una diferencia entre el área menor y el área mayor. En este caso, el área menor es la que ocupa el círculo y lo podemos ver a simple vista porque el cuadrado sobresale por las orillas, es decir, que tiene un área mayor. Así que comenzamos a calcularlo. Primero, vamos a calcular el área del cuadrado. Lo establecemos. Cuadrado. Área es igual a L cuadrada. En este caso nosotros sabemos que dentro de los datos que conocemos es que L es igual a 2 centímetros, que es lo que me está comunicando la figura. Una vez que yo ya tengo mi fórmula, hago la sustitución. Área es igual a 2 centímetros al cuadrado. Hay que poner mucha atención, fíjate que estoy colocando no solo la longitud del cuadrado, del lado, perdón, sino que también estoy colocando lo que es la unidad de medida, porque también la vamos a operar. En este caso, 2 centímetros al cuadrado, pues me va a dar por resultado que es 2 al cuadrado, 4 centímetro al cuadrado, centímetro al cuadrado. Debes de notar la diferencia de que la longitud está dado como centímetros elevado a la potencia 1, lo que llamamos unidades lineales. Mientras que cuando ya calculamos el área, ya se ubica con una unidad de centímetros al cuadrado. Siempre que estamos determinando áreas, el resultado nos tiene que dar en unidades cuadradas, llámese metros, llámese kilómetros, hectómetros, cualquier unidad pero elevada al cuadrado. En este caso, cualquier unidad de área. Bueno, hemos calculado aquí lo que es el área del cuadrado. Ya lo tenemos. Así que me voy ahora a el área del círculo. En este caso vamos a hacer básicamente lo mismo. Mi fórmula es área es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora formulo mis datos. En este caso yo requiero saber cuánto vale R, que es el radio. De cierta manera podemos ver nosotros que el problema no nos está diciendo cuánto es el radio, pero si echamos un poquito de inteligencia, un poquito de observación, logramos nosotros determinar que la longitud del lado del cuadrado corresponde exactamente con la longitud del diámetro. Es decir, vamos a colocarlo de otro color.
el diámetro que tenemos aquí corresponde con la misma longitud de la longitud del lado. Quiere decir que si esto es el diámetro, la mitad, que es el radio, pues tiene que ser igual a 1 centímetro. Y esto es igual a R. Por lo tanto, 1 centímetro es lo que vale el radio. ¿Cuánto debemos de manejar para pi? Para fines prácticos, en este caso, podemos utilizar la constante pi completamente y al final transformarla a decimal. El valor que nosotros recomendamos adoptar es 3.1416, lo que se ha venido manejando desde que estamos en primario o secundario. Veamos. Cálculo el área. Eso es igual a, área es igual a pi multiplicado por 1 centímetro al cuadrado. Si tú te fijas, estoy capturando también lo que es la unidad de medida. Área es igual a pi multiplicado por 1 centímetro al cuadrado, pues es 1 al cuadrado, 1. Centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado. Hacemos la multiplicación. 1 por pi, pues esto me va a dar pi centímetros cuadrados. Cuando yo no estoy transformando a pi en número decimal, significa que tengo el valor completo de pi. Y yo lo puedo describir así como un área en valores de pi. Ahora bien, si se nos dificulta mucho entender a pi, entonces lo convertimos. Área es igual a 3.1416 centímetros cuadrados. Muy bien. Hemos ya calculado el área del círculo y hemos calculado el área del cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación nosotros es calcular la diferencia. En este caso, recuerda, la diferencia siempre va a ser el área mayor menos el área menor. Con eso nos va a quedar únicamente lo del área sombreada. Por lo tanto, si sustituimos, vamos a poner aquí área sombreada. Entonces, el área sombreada es igual a 4 centímetros al cuadrado menos 3.1416 centímetros cuadrados. Recuerda, estoy adoptando las unidades de medida dentro de esta misma sustitución porque al final se adoptan como términos semejantes en donde se pueden reducir y ya nos quedaría el resultado completo. Área sombreada es igual a 4 menos 3.1416. Aquí si echamos mano de nuestra calculadora, 4 menos 3.1416. Y eso me va a dar 0.584 centímetros cuadrados. Esto que tenemos aquí, que es lo que acabamos de calcular en la diferencia, esto sería el área sombreada. Y es así como nosotros ya hemos calculado el valor del área sombreada donde intervienen dos figuras. Para el siguiente ejemplo vamos a hacer una pequeña variación. Seguimos trabajando lo que es con el cuadrado y con la circunferencia. En la figura que ves que ahorita tengo a mis espaldas me está pidiendo, igual que en el anterior, calcular el área sombreada, pero la diferencia es que ahora en el cuadrado no aparece la circunferencia, el círculo completo. Aparece solamente una parte. Si logramos observarlo, la única parte que estamos viendo del círculo es solamente una cuarta parte. Quiere decir que toda la demás circunferencia se estaría dibujando por fuera del cuadrado. Pero para este caso solamente me pide calcular el área que está en verde. Al igual que en el caso anterior, yo lo que voy a hacer es utilizar las dos fórmulas para cálculo de áreas. La del cuadrado, A es igual a L cuadrada, y área es igual a pi por radio al cuadrado. Es necesario mencionar que aunque vamos a hacer casi el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, aquí sí va a haber un cambio, porque vas a notar que al calcular el área de la circunferencia, o el área del círculo mejor dicho, pues te va a ser mucho más grande que el área del cuadrado. Vamos a hacer los cálculos. Comenzamos con el cálculo del área del cuadrado. Aquí le vamos a poner área cuadrado
donde área es igual a L cuadrada. Dentro de los datos que debemos de conocer hasta este momento es la longitud del lado del cuadrado. En este caso, al igual que en el caso anterior, si me está dando solamente un acotamiento, indica que los otros 4 deben de ser iguales. 4 centímetros. Entonces, área es igual a 4 centímetros, pero elevado al cuadrado. Área es igual a 16 centímetros cuadrados. Listo, hemos calculado el área del cuadrado. Vamos ahora con el área de la circunferencia. Área circunferencia. Para este caso, yo escribo mi fórmula, área es igual a pi por radio al cuadrado, y escribo mis datos que necesito saber, en este caso el valor del radio. A diferencia del ejemplo anterior, aquí el radio también logramos ver que si esta es una cuarta parte del círculo, pues indica que el centro lo tenemos en este vértice. Por lo tanto, el valor del radio coincide exactamente con la longitud del lado del cuadrado. Por lo tanto, el valor del radio también vale 4 centímetros. Es muy importante imaginarnos las figuras para tener una mejor comprensión del problema. Hago la sustitución. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Perdón, hago la sustitución. 4 centímetros al cuadrado. Quiere decir que el área es igual a pi multiplicado por 16 centímetros cuadrados. Es decir, si lo hiciéramos solamente en valores de pi, equivale a 16 pi centímetros cuadrados. Pero en este caso yo requiero de tener su valor en decimal. Así que voy a multiplicar el 16 por 3.1416 centímetros cuadrados. Hagamos la multiplicación. 16 por 3.1416 y eso me da área es igual a 50.2656 centímetros cuadrados. Lo que les había comentado, si nosotros observamos, pues el área del círculo es mucho mayor que la del área del cuadrado, pero aquí no debemos de olvidar que lo que estamos viendo nosotros es solamente una cuarta parte de todo el área del círculo. Así que nosotros deberemos dividir entre 4 todo esto. Vamos a hacer bien la escritura. Área entre 4 y por lo tanto divido entre 4. Quiere decir entonces que el área dividido entre 4 es igual y hago mi división. Eso me va a dar 12.5664 centímetros cuadrados. Una vez que yo ya he hecho esto, ahora sí hago el cálculo del área sombreada. Área sombreada es igual a área mayor, lo voy a poner AM, menos área menor con minúscula. Entonces, área sombreada es igual a 16 centímetros cuadrados menos 12.5664 centímetros cuadrados. Por lo tanto, al calcular la diferencia, lo hacemos. Eso me da 3.4336 centímetros cuadrados de área sombreada. Esa es la manera en cómo se resuelve correctamente este tipo de problemas. Muy bien, para el siguiente caso vamos a seguir manejando lo que es un círculo, una circunferencia y vamos a manejar lo que es un polígono de 6 lados, un hexágono. Quiere decir que nosotros debemos ir preparando nuestras fórmulas, verlas buscando, verlas checando, porque es lo que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que tenemos nosotros es que en este caso el problema nos da dos valores. En el primero se expresa una línea en rojo que está punteada y una línea en verde. La línea en rojo dice que tiene una longitud igual a 6 centímetros, en tanto que la línea verde tiene un valor de 5.2 centímetros. Entonces ocupamos calcular el área sombreada en este caso. Nosotros debemos ubicar perfectamente qué significa la línea roja, qué significa la línea verde y qué papel juegan en esta combinación de figuras. Lo primero que debemos de notar es que el centro tanto del hexágono como del círculo coinciden en el mismo punto.
Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos determinar que la longitud que hay del centro a el vértice del hexágono coincide con la longitud que hay del centro hacia un punto en la circunferencia. A eso lo llamamos radio. Ahora bien, en el caso de la línea verde, hace referencia del centro con la mitad de los lados de uno de los lados del hexágono. A eso se le llama apotema. Por esa razón es que vamos a necesitar estas dos fórmulas. Las escribimos. La primera, área es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso, área del círculo. Enseguida nos vamos con área es igual a perímetro por apotema sobre 2. En este caso, este es área del hexágono. Es necesario mencionar que esta fórmula aplica para todos los elementos de los polígonos a partir del pentágono en adelante. Esa fórmula no cambia. Lo que va a estar cambiando constantemente es tanto el perímetro como el apotema. Bueno, comenzamos primero con el área. Quiere decir que en este caso, el área del círculo, área círculo es igual a pi por radio al cuadrado, donde el radio, como ya lo habíamos dicho, es igual a 6 centímetros. Hacemos la sustitución. Área es igual a pi multiplicado por 6 centímetros al cuadrado, es decir, área es igual a pi multiplicado por 36 centímetros al cuadrado. De cierta manera nosotros ya tenemos aquí el resultado, es igual a 36 pi centímetros cuadrados. Si por alguna razón hasta ahorita te estás preguntando por qué cambio el 36 al principio y el pi enseguida del 36, recordemos que el pi, aunque es una constante, aunque da la representación de un número, sabemos exactamente cuánto es. Pi no deja de ser una letra y por lo tanto primero deben de ir los coeficientes, es decir, los números. Hacemos el cálculo, área es igual a, y hacemos la multiplicación, 36 por pi, déjame por mi calculadora, 36 por 3.1416 y eso me da 113.0976 centímetros al cuadrado. Vamos ahora a calcular el área del hexágono. Muy bien, aplicamos. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Quiere decir que dentro de los datos yo requiero conocer el perímetro y el apotema. De ellos, me doy cuenta que el apotema sí lo conozco, es de 5.2 centímetros, pero del perímetro no me indica dónde está. Bueno, abordamos el hexágono porque el hexágono tiene unas propiedades muy padres. El hexágono, si nosotros lo fragmentáramos en triángulos, como es el caso de este, nos daríamos cuenta que todos los lados del triángulo, lo voy a resaltar con rojo, todos los lados de esos triángulos que vamos a conformar tienen la propiedad de que sus longitudes de los lados son las mismas. Es decir, si este vale 6 centímetros, entonces este vale 6 centímetros y este vale 6 centímetros. Por lo tanto, quiere decir, en este caso, que el perímetro lo vamos a dar en función de lo que vale la longitud del lado. Para en este caso, yo debo de saber perfectamente que el perímetro de un hexágono, no del triángulo, el perímetro del hexágono es igual a n por L, donde n es igual al número de lados. ¿Cuántos lados tiene? Pues en este caso son 6 lados multiplicado por 6 centímetros, que es lo que tiene de longitud cada uno de los lados del hexágono. Quiere decir que esto es igual a 36 centímetros. Recuerda, este valor de aquí significa número de lados del polígono. Aquí lo tenemos. Muy bien, ya que tenemos todos nuestros datos ahí recabados, ya podemos comenzar a calcular. Área
es igual a perímetro, son 36 centímetros, abro paréntesis en señal de multiplicación, multiplicado por el área, 5.2 centímetros y dividido entre 2. Fíjate bien que estoy capturando las unidades de medida porque también se operan. Entonces, área es igual a, hacemos la multiplicación, 36 por 5.2 y eso me da 187.2 centímetros al cuadrado. ¿Por qué me da al cuadrado? Porque así como estoy multiplicando 36 por 5.2, también debo de multiplicar centímetros por centímetros. Finalmente, divido entre 2 para ya obtener el resultado del área de todo el hexágono. Eso lo divido entre 2 y me da 93.6 centímetros, recuerda, al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo. Área sombreada es igual al área mayor menos el área menor. El área mayor en este caso, pues, es el área del círculo. Si te fijas, es lo que está sobresaliendo. Entonces, área sombreada es igual a 113.0976 centímetros cuadrados menos el área del hexágono, que es el área más pequeña, la que está adentro, 93.6 centímetros al cuadrado. Quiere decir que el área sombreada es igual a, hacemos el cálculo, me da 19.4976 centímetros cuadrados. Finalmente, este es mi resultado, es con lo que yo me quedo y es lo que mide el área sombreada de esta figura. Finalmente, vamos a ver un problema que se asemeja mucho a la realidad de lo que se vive día a día en el sector productivo, que en este caso va con el cálculo de cotizaciones sobre estructuras metálicas. Aunque me estoy refiriendo a estructuras metálicas, también tiene sus aplicaciones como en carpintería, como en el aluminio. Puede aplicarse también en cuestiones de albañilería. El principio es el mismo. Vamos a aplicar igual fórmulas de área y perímetro. Lo que más se utiliza son las fórmulas para rectángulos, para cuadrados, para círculos. Es lo más utilizado porque es lo que, entre comillas, es más eficiente al momento de generar espacios o diseños para los seres humanos. Aunque por ahí los arquitectos día con día y con los nuevos avances en diseño de software y la mayor accesibilidad que hay de las personas en las matemáticas a través de la emulación por software de computadora, ha generado que los diseños puedan ser mucho más estilizados y no tan cuadrados y en ocasiones no tan circulares. Bueno, primero vamos a comprender el problema que tenemos aquí. En este caso estamos suponiendo que se nos ha mandado a nosotros construir un portón para una residencia, una puerta común y corriente, en el cual tiene las siguientes especificaciones. En este caso, la puerta es una puerta de 2 hojas que en la parte superior tiene una se le llamaría como media luna, que está representada por media circunferencia, en el cual las especificaciones son que debe de tener en el área rectangular 3 metros de alto por 4 metros de ancho, debe de ser a 2 hojas y los precios de los materiales son los siguientes. Del vidrio es de 320 pesos por metro cuadrado, del tubular es de 150 pesos por tramo de 6 metros lineales y finalmente la lámina para la cubierta que vale 720 pesos por metro cuadrado. Es lo que tenemos hasta ahorita. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, pues ocupamos calcular el área de lo que se va a ocupar de cada material. Hay que tener mucho cuidado en este punto porque algunos factores son medios capciosos, así que no te vayas a descuidar. ¿Por dónde empezaría yo? Pues quizás por lo más sencillo. Vamos a calcular el valor del cristal. Lo voy a ir haciendo con cada color el cálculo para y darle un poco de seguimiento. Entonces vamos a ver, para el vidrio, la vamos a poner aquí, pues vamos a utilizar la fórmula del área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado.
En este caso, donde el radio lo tenemos que determinar nosotros. Pues bueno, si en este caso la base de la puerta mide 4 metros, lo logramos trasladar hasta arriba y nos vamos a dar cuenta que el diámetro, al ser media circunferencia, mide lo mismo que la base de la puerta en su forma rectangular. Por lo tanto, debe de medir la mitad. Si mide 4, pues entonces quiere decir que tiene 2 metros de radio. Así que comenzamos a calcular. Área es igual a pi por radio al cuadrado, es 2m al cuadrado. Calculamos y esto me va a dar pi por 4m cuadrada. Recuerda que estamos elevando al cuadrado. Quiere decir que área es igual a 4pi m cuadrada. Finalmente hacemos la transformación a decimal. Esto me va a dar 4 por 3.1416 es igual a 12.5664 metros cuadrados. Pero aquí va el detalle. Esto es de toda la circunferencia completa, es decir, que tendría que estar dibujada media circunferencia en la parte de abajo, pero solamente ocupamos la mitad ya que es media circunferencia. Por lo tanto, dividimos entre 2. Fíjate cómo cambia el signo de igual para volverlo a acoplar a la correcta forma de escribirlo. La mitad de esa área es igual, y hacemos la división entre 2, 6.2832 metros cuadrados. Quiere decir que el vidrio, vamos a ponerle V de vidrio, es igual a 6.2832 metros cuadrados. Ahí lo tenemos y vemos su costo. Quiere decir que vale 320 pesos por metro cuadrado. Si yo tengo 6.2832, pues lo que voy a hacer es multiplicar 320 pesos. Recuerda, no se me debe de olvidar los signos que me indican la unidad de medida. Quiere decir que el costo, aquí vamos a poner costo del vidrio, en realidad es de por 320, tiene un costo de 2,010 pesos con 624 centavos por metro cuadrado. Fíjate cómo estoy acomodando las unidades de medida. Para el peso primero, 2,010.624 pesos por metro cuadrado. Ya tengo el costo del vidrio. Veamos ahora para calcular el costo del tubular, es decir, todo lo que está en rojo, los perímetros. Muy bien. Borramos aquí nuestro cálculo y nos vamos con el costo del tubular. Muy bien. Ahí tenemos el tubular. En este caso, pues, nos podemos dar cuenta perfectamente que si yo quiero capturar o calcular esto, que es la parte exterior del tubular, pues yo tengo las siguientes figuras. Tengo un rectángulo más grande, que es el que está delimitado por esta parte. Tengo aquí este pequeño tramo, también, que me está delimitando. Y tengo lo que es el perímetro de media circunferencia. Así que podemos hacer el cálculo de forma práctica sin necesidad de meter fórmulas. Veamos, tubular. Vamos a ponerle en lugar de área, ahora es perímetro. Recuerda que el perímetro no es otra cosa que sumar las longitudes de los lados. Perímetro, y le vamos a poner sección rectangular. Podemos definir nosotros aquí, sin entrar a mayores cálculos, que el perímetro pues va a ser igual a... ¿Cuántos tramos de 3 metros tenemos? 1, 2, 3. 3 por 3 metros. ¿Cuántos tramos tenemos de 4 metros? Pues tenemos 1, tenemos 2. Más 2 tramos de 4 metros. Ahora bien, como podrás suponer, pues nos falta la parte de arriba, ¿verdad? Más, y estamos esperando esa cantidad. Para este punto, si hemos analizado bien la figura, pues vas a decir si es correcto. Yo nada más veo 1, 2,
3 líneas de 3 metros y solamente 2 líneas de 4 metros. Pero vamos a hacer el análisis más a fondo. Imagina lo siguiente. Me voy a ir solamente a analizar por el momento esa sección de aquí, ¿de acuerdo? La parte rectangular. Quiere decir que aquí me quedaría lo siguiente. La parte rectangular del marco, es decir, la parte de afuera, todo esto de aquí, pues miden 3 y 4 metros respectivamente. 3, 3 y 4. Ahora bien, este marco completo que me estoy refiriendo a todo lo de afuera, pues dentro incluye a 2 pequeños marcos más, que en este caso hacen referencia a las 2 hojas de las puertas que se pueden ver de aquí. Si te fijas, se va a abrir de esta manera. Quiere decir que, aparte de eso, yo tengo 3 metros aquí, 3 metros aquí, 3 metros aquí, 3 metros aquí. De base yo tengo, si son 4 y es la mitad cada hoja, 2, 2 y 2 y 2. Así que vamos a completar correctamente nuestro cálculo. En este caso, tengo sí 3, voy a ir delimitando. Si son 3 de 3 metros, veamos si es cierto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tramos en realidad de 3 metros. Veamos los de 4 metros. Aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4. Así que lo modifico y ya tengo contemplado todo el tubular para el marco y las hojas. Muy bien. Explicado lo anterior, nos faltaría a nosotros determinar la parte de la circunferencia. Aquí solamente tengo lo de la sección rectangular, ¿sale? Entonces vamos a agregar la parte de la circunferencia de una vez. Para la parte de la circunferencia yo voy a tener que aplicar la siguiente fórmula. Perímetro de la circunferencia. O longitud de la circunferencia, perímetro y circunferencia. Bueno, es de cierta manera lo mismo, perímetro y circunferencia, hace referencia a lo mismo. En realidad sería perímetro del círculo, me corrijo. Para calcular el perímetro del círculo, pues esto es igual a, perímetro es igual a 2pi por radio. Nuevamente ya teníamos el valor del radio, sabemos que es igual a 2. Radio igual a 2 metros, así que calculamos. Perímetro es igual a 2 pi por r, que es igual a 2 metros. Ojo, aquí no está elevado al cuadrado. Así que perímetro es igual a 4 pi metros. ¿Por qué? 2 por 2, 4 pi metros. Hacemos el cálculo. 4 por 3.1416 y esto me da perímetro es igual a 12.564 metros. Fíjate bien que en ocasiones podemos pensar, lo mismo que desde el área, pero no es así. Si tú te fijas en el área me da metros cuadrados y aquí solamente son metros lineales. Muy bien, pero resulta que ese es el total del perímetro, es decir, toda la longitud, si es que fuera una circunferencia completa o todo el perímetro de un círculo completo. Así que el perímetro lo vamos a dividir entre 2, lo divido entre 2 y eso me va a dar perímetro sobre 2 es igual a 6.2832 metros. Ojo, son lineales, así que los agregamos. 6.2832 metros. Ahora sí, dicho lo anterior, borramos aquí y comenzamos a calcular cuánto es en total del perímetro. Quiere decir que perímetro es igual a 6 por 3, 18 metros. Eso es igual a 4 por 4, 16 metros, más 6.2832 metros. Hacemos la suma entre 2 más 16 más 18 y eso me da 40.2832 metros. Es lo que mide toda la longitud del tubular en rojo. Así que, dicho lo anterior, vamos a sacar el costo del tubular. En este caso,
tubular es igual a 40.2832 metros multiplicado por su precio. Ojo, este es un tramo de 6 metros, ¿sí? Que vale 150. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es el costo dividirlo entre 6. Mucho cuidado con las letras chiquitas en esto. El tramo tiene una longitud de 6 metros, pero yo solamente lo quiero por metro. Así que vamos a hacer 150 pesos dividido entre 6 para sacar el costo por metro. Muy bien. Borramos aquí para ir haciendo espacio. Quiere decir que el total del tubular va a ser igual a 150 dividido entre 6 multiplicado por 40.28. Aquí ya tuve error. 40.2832. Eso me va a dar un costo de 1007.08 pesos por metro lineal de tubular. Ya tenemos el costo del vidrio, el costo del tubular. Ahora vamos para la cubierta. En el caso de la cubierta, pues se refiere nada más al área negra, así que solamente estaremos calculando lo que cubra totalmente el área o la sección rectangular. Es decir, 3 por 4. Así que área lámina. Quiere decir que área es igual, como tiene forma rectangular, es igual a base por altura. Donde en este caso la base es igual a 4 metros y la altura es igual a 3 metros. Base a altura. Área es igual entonces a 4 metros por 3 metros. Área es igual a 12 metros cuadrados. Una vez que hemos calculado el área, hacemos el costo. En este caso, L de lámina es igual a 12 metros cuadrados multiplicado por 720 pesos por metro. Quiere decir que simple y sencillamente vamos a hacer la multiplicación, 720 por 12, y eso me va a dar 8,640 pesos por metro cuadrado. Y hemos calculado individualmente cada una de las cantidades. Ahora vamos a calcular el costo total. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de cada uno de estos totales. Sumamos al 8,640 más los 1,007.08 más los 2,010.624, y eso me va a dar un gran total de 11,657.704 pesos por este portón. Ese sería lo que tendríamos que planear nosotros a precio de costo. Ya de ahí le subirías lo que tú quisieras ganar. Recuerda que esto nada más son costos de materiales. Faltaría la mano de obra. Muy bien, por esta sesión es todo. Espero te haya servido un poquito lo que he tratado de explicar en este video. Si te gustó el video, por favor, dale suscribir aquí abajito. También dale click a la campanita. Recuerda que con cada like y con cada suscripción me ayudas a seguir realizando material de este tipo. Muchas gracias. Hasta pronto.